Hola, buenas. Sí, este video es sobre el capítulo 5 de Poppy Playtime. Y es un video que no es tan molesto como el de las otras veces, donde sí me encontraba un poco más enojado, pero a medida que vayamos avanzando se va a notar el descontento en ciertas cosas. ¿Ok? Ok. Y la realidad es que primero quiero dar mi opinión con respecto a este capítulo. Y es que a diferencia del capítulo 4, que se me hizo poco llamativo en comparación a este, el capítulo 5 recuperó mi tensión. Se transformó en algo mucho más con vida que con respecto a lo que ya había pasado en el capítulo 4 o en el capítulo 3, de hecho. Ahora yo quiero partir diciendo que debo dividir los temas que quiero abordar, porque si no sería todo muy enredado. Así que los voy a dividir en gameplay y lore. En el gameplay no voy a demorar mucho, que decir, así que... los puzzles en ese aspecto. A ver, con los puzzles... creo que Mob se ha encargado muy bien de querer hacer como puzzles largos, y de hecho los encontré estos igual de largos que los anteriores. Pero como tenemos dentro de todo manos nuevas, a diferencia de las manos del capítulo 4, que eran las mismas del capítulo 3, más o menos similar, no había como mucha variedad como a la hora de hacer puzzles. Acá por lo menos, como son manos nuevas, de que las perdemos, hay un poco más de dinamismo. Y se sintió un poco más divertido, pero bueno, un poquito. Y en cuanto a los diseños de los personajes, bueno, están todos buenos, bueno. Creo que no encontré ninguno como que me disgustara visualmente. Estaban todos bien planificados, los personajes viejos que volvieron en este capítulo se encuentran deteriorados y me alegra que estén así, porque si no, no tendría sentido entonces lo que vivimos ya en el capítulo 4. Atinaron bien al diseño de los personajes. Ahora sí, pasemos con lo que a mí más me importa de toda esta saga, y es el lore en general. Voy a partir con de lo que siempre me suelo quejar. Y es la aparición de personajes nuevos como juguetes desconocidos dentro de una línea de tiempo ya establecida de juguetes, y que casualmente solo aparecen en estas zonas nuevas de juego, no en las viejas. Jamás hubo un indicio de que estuvieran en las zonas viejas. Sin embargo, en esta ocasión no se sintió tan así. ¿Por qué? Bueno, primero, los tres grandes juguetes que se nos presentan como tal en esta saga no fueron presentados mediante teasers e imágenes de RG. Y lo digo principalmente porque, por ejemplo, ya tuvimos un teaser de Lily, ya, ok. Pero ese fue un cameo. De los otros dos personajes, que son Giblet y que son Chum Chomkins, no los vimos tan físicamente en un gameplay, en un teaser trailer. Estaban ocultos en el ARG, sí, pero estaban ocultos de tal manera de que, por ejemplo, muchos sospechamos que Giblet no iba a ser un personaje nuevo, sino que era un Smiling Critters. O que, por ejemplo, este Chum Chomkins, que sabíamos que iba a ser un gordito apapachable, jamás se nos pasó por la cabeza que sería un gordito apapachable con panza boca, sino que sería más como una suerte de monito, o un orangután, parecido a Huggy Wuggy Kissimisi. Entonces, dentro de todo no se sintió tan raro encontrar estos personajes nuevos, ya que verlos por completo sí se sintió una grata sorpresa. En cuanto a, por ejemplo, la línea principal de juguetes, que son los Runside Animals, a pesar de que fueron rechazados, encontré como el concepto original dentro de todo. O sea, no solo como estos juguetes reversibles, sino que se nos presentaron a juguetes que en teoría no estamos viendo mientras el juego. Son personajes nuevos dentro de todo, pero que nunca vamos a ver en el juego. Pero de eso quiero hablar un poquito más adelante. Ahora, si yo me enfoco más en temas de trama, encontré que este capítulo sí se agiló en ser más oscuro narrativamente que visualmente, en comparación con otros capítulos. Porque, para mi caso, en este aspecto, la escena más fuerte visceralmente fue la de Bronze en su Bigger Body, con él estando vivo mascando los guantes y teniendo a Optimus comiéndole las tripas. Y el cuerpo de la señorita Gracie no me lo esperaba ver, sinceramente. Por la forma en la que está construida la escena, no me lo esperaba. Entonces se sintió igual un poquito como fuerte de ver. Pero, por ejemplo, situaciones como la presentación del prototipo, los mismos diseños de los Optimals, que no son lo mismo que los Runside, no son, o por lo menos para mí no fueron visualmente chocantes, sino oscuras, obviamente, porque existe un contexto turbio que nosotros ya deberíamos saber, o que vamos a ir sabiendo durante el capítulo, pero no fue tan chocante como visualmente. Pero sí hay algo que me conmovió por lo crudo que fue, y me hizo sentir hasta pena, que fue con la muerte de Huggy Wuggy y Kissimisi.
Y principalmente porque fue sorpresivamente relacionado a Hugi. Yo siempre he dicho que no he sido muy fan del personaje Hugi, pero que en este capítulo los viéramos su acondicionamiento, porque es la primera vez que vemos en el juego este tipo de cosas de la perspectiva de estos ex niños que ahora son monstruos. Ya sabíamos por cosas de la RG y un poquito en los juegos pasados que los experimentos estuvieron. Sabíamos que existe un daño físico, pero nunca se había explorado el verdadero daño psicológico que hacía Mob Entertainment, o sea, perdón, Playtime Co. con estos personajes. Bueno, Mob también es cruel con los personajes porque por algo lo inventaron. De hecho, todavía tengo recuerdos cuando mataron a Bunzo. ¿Por qué Bunzo? En fin, voy con Pinosaurus también. Pero yo los recuerdos de Vietnam. En fin, volviendo al tema de Hugi. Entonces se me hizo triste el ver que este personaje que, aunque supiéramos que ya tenía que haber sufrido en algún momento, es triste verlo, acondicionarlo para que sea un juguete. Y sobre todo cuando recupera esta claridad mental al ver a Kissy, ver después como el prototipo lo apuñala por la espalda, es triste. Pero yo creo que eso también lo quiero abordar cuando llegue su momento. Ahora quiero hablar sobre los personajes y un par de teorías locas con respecto a ellos. Partamos con Player, quien, a pesar de 5 putos capítulos, todavía no tenemos un puto nombre al que asignarnos, ni siquiera tenemos una buena razón del por qué mierda faltamos el día de la alegría, ni del qué mierda hacíamos en Playtime Co mientras trabajábamos. De hecho, en base a toda esta incertidumbre que el capítulo 5 no resolvió, decidí plantear una teoría particular. Un poquito enredada, sí, puede ser, un poco creíble, por supuesto, pero no deja de ser algo divertido que comentar. Bien, el capítulo 5 introdujo un personaje que se llama Chloe Arkins, del cual yo supongo que nosotros somos la hija de ella. Nosotros somos la pequeña Julie Arkins. ¿Y por qué lo digo? En vez de decir que somos una persona adulta como tal que trabajaba allí. Ok. Primero, planteemos una cronología simple. Nosotros supongamos que nacimos en el 85, por poner algo. Para cuando llega el año 95, antes del 8 de agosto, evidentemente, nosotros tendríamos 9 años. Después del 8 de agosto podríamos poner que tengamos 10 años, por poner algo. Eventualmente en el 95 sí o sí vamos a tener 10 años, ok. Para cuando transcurren los eventos del juego como tal, que es Poppy Playtime, en el que nos metemos a la fábrica a explorar, nosotros tendríamos entre 19 a 20 años porque los eventos del juego transcurren en el 2005. Por ende, ya como adultos todos formados, podemos aventurarnos sin que sea algo tan trágico el meternos a una fábrica abandonada con monstruos. Perfecto. Ya, pero entonces, ¿de dónde saco como esta propuesta? ¿Qué tipo de evidencia tengo para sustentar esto? Bien. Primero lo primero. Si nosotros fuéramos la hija de la doctora Arkins, explicaría el por qué Mommy, el Dr. Sawyer, Miss Delight y otros tantos creen que nosotros trabajábamos allí. Pues después de todo, si somos la doctora de ella, somos la hija de la doctora, tenemos un parecido a ella, pues esa es nuestra mamá. Hay un 50% de parecido que tenemos que tener sí o sí con respecto a ella. Claro, lo que sí podría como descartar este tipo de situación, o sea, este tipo de teoría, es que Mommy nos dice literalmente que trabajábamos allí, y el Dr. Sawyer también nos dice que sé que trabajaste aquí, pero no puedo recordar tu rostro. Parece que eras alguien insignificante. Y de lo cual a mí me haría ruido eso último, sobre todo sabiendo que el Dr. Sawyer trabajaba directamente en los laboratorios. Pero, y aquí es donde viene lo particular, es que hay un momento del juego en la que se nos menciona como la cámara de inmersión de Hell, en la que aparecen ciertos nombres de 5 doctores como tal. El doctor Harry Sawyer, obviamente, un doctor llamado Anthony, un doctor llamado Bruno, una doctora llamada Carmine y una doctora llamada Evelyn. Nuestro nombre como Chloe Arkins no está registrado, por lo menos en esta sala que pareciera ser la importante. De hecho, nuestro nombre sí sale como en una pizarra en particular, que es cuando se nos presenta el PPT de Poppy con respecto al prototipo. Pero a lo que quiero llegar es que, claro, tiene sentido que el doctor sepa que nosotros trabajamos allí porque evidentemente nos debió haber visto pasar, pero debimos ser un tipo de doctor tan poca cosa para él que por ende no nos reconocería dentro de este gran trabajo, y explicaría a su vez tanto del por qué Miss Delight nos reconoce como el de Mommy, pues como nos parecemos a nuestras mamás, ellas dos entenderían de que nosotras, como hija de ella, tuvimos contacto con los huérfanos, y por eso tienen tanta bronca con nosotros, pues estrictamente se arrancó un doctor. La doctora Chloe Arkins parece que nunca murió. Pensaría en esos juguetes, o sea, bueno, en los experimentos. Entonces, en base a eso, yo digo que nosotros somos la hija de la doctora Chloe Arkins. Pero,
hasta que no tengamos una evidencia más sólida en el capítulo 6, podemos ser ella, podemos ser un doctor cualquiera, podemos ser el mismo Rich, que casualmente en este capítulo no se mencionó, o sea, sí se mencionó, de hecho lo intentan de comprar Lady Eddie, pero no tuvimos un cassette de audio de él, y me pareció particular. ¿Por qué Rich no tendría un cassette de audio? También podría ser posibilidad de que seamos Rich y que efectivamente, como estuvimos tan alto dentro de la compañía, un día decidimos faltar nomás por este tema de los trámites de Japón que estaban teniendo Eddie y Ludwig, o sea, Ludwig, Late, y justo faltamos ese día de la hora de la alegría. Y 10 años después nosotros vamos a volver porque estamos carcomidos del qué pasó y el por qué no hice nada para salvar a los que verdaderamente se importaban, que eran los obreros. Porque, y lo digo en particular, en el audio que se mandan entre Late y Eddie, es que les preocupa que Rich está teniendo mucho poder dentro de la empresa y muchos trabajadores le están dando mucho apoyo, y Rich empieza como a destapar este tipo de cosas de que aquí en la fábrica estaba pasando una hueá muy turbia y que intentaron de comprarlo dándole poder. Entonces posibilidades hay varias de que seamos player realmente, pero personalmente la que más me está guiando podría ser que somos la hija de Arkins, o que seamos Rich, ya que a esta altura tengamos una identidad muy desconocida, lo veo poco probable. Luego tenemos a Poppy. Para muchos, los que creyeron que Poppy realmente es la mala de la película, porque nos iba a traicionar eventualmente y nos entregaría el prototipo, yo creo que ya es el momento de que se saquen la peluca de payaso y la pintura. Y sepamos y entendamos que Poppy desde el capítulo 4 no nos va a traicionar. Sin embargo, lo que este capítulo no logró es si Poppy fue inocente durante los actos de la hora de la alegría. O la hora del júbilo, como está traducido en español latino, pero la hora de la alegría. Pues el prototipo y Giblet saben algo que nosotros no, sobre el cómo actuó Poppy durante ese tiempo y obviamente el cómo actúa ella después de la hora de la alegría. Sin embargo, hay algo más que tengo que decir de este personaje como para sentir pena por ella, y es que el prototipo está obsesionado con ella, y cuando vemos que la captura como tal, sentí un vacío muy... a ver. Fue feo, evidentemente sí, como jugadores fue feo, pero narrativamente fue bueno lo que hicieron. ¿Por qué? Poppy fue secuestrada por quien sospechábamos y después confirmamos de que la necesitaba, que es el prototipo. Que era Poppy por algo. Porque ella tiene algo particular, algo que el resto de cuerpos grandes no tienen. Y por ende, sea cual sea la razón del que tenga Poppy, tenía que llevársela. Ya era como bastante repetitivo el hecho de que a Poppy por lo general la salvara Kissy. Pero como nosotros sabemos que Kissy murió, o debería estar muerta, entonces que se la llevaran se sintió como un golpe bajo, pero que le hacía sentido a la narrativa que quieren llevar en Peyton Cop. Una narrativa oscura que aún después de su cierre sigue siendo perturbadora. Y lo lograron. Ahora, aquí voy a aprovechar de comentar algo que no quise comentar con lo de Player, que fue una escena bastante particular que a la gente le confundió, que es cuando el prototipo nos apuñala y después captura a Poppy. No. O sea, sí y no. ¿El prototipo captura a Poppy? Sí. ¿Nosotros lo vemos en escena? No. Cuando el prototipo se nota que está cargando algo y lo lleva a uno de estos barriles con el líquido como tal de amapola, hay que entender que nosotros, esa cosa que lleva el prototipo a este barril, fuimos nosotros. Porque estrictamente, aparte de que el juego siempre lo hemos visto en primera persona, a excepción de los recuerdos de Hugi, hay otro detalle muy importante, y es que nosotros vimos las letras que se suele ver cuando se muere el personaje por ese motivo. Y que después veamos que estamos resucitados en el mismo lado, junto con Giblet, nos haría entender que alguien nos ayudó a salir del estanque. Y ese alguien no fue Kissy, evidentemente no pudo haber sido Kissy. ¿Pudo haber sido Hagi? Lo dudo mucho. Para mí, la persona que salvó al jugador en este aspecto, a Player, fue Chom. Me tinca que fue Chom quien decidió meter las manos y traernos hasta Giblet. Y de hecho, María sintió que fuera como Chom quien lo hizo. Pues si consideramos que Chom, a pesar de que no puede hablar, tendría sentido que fuese él porque es el único gigante que nos queda. No hay otro personaje que pueda haberse sumergido de esa manera. Giblet tendría que haber dado vuelta al tarro y deberíamos haber visto un rastro de gel de amapola detrás de nosotros, y eso no pasa.
Pero bueno, en fin, el prototipo tiene captura a Poppy y cuando hablemos del prototipo vamos a entender tal vez el por qué la quiere. Luego tenemos a la pareja. Bueno, la pareja romántica. Y es Hugi, Gugi y Kissy Missy. A ver, yo siempre he sido sincero con que Hugi, el personaje en cuestión, jamás conecte con su apariencia de villano. Por ende, cuando mostraron su aparición al final del capítulo 4, yo me quejé bastante. Sin embargo, y paradójicamente, me gusta cómo actúa Kissy. Su diseño nunca buscó que diera terror, sino que generara confianza. Se te sintieras cómodo en su presencia. Y además que la actitud de ella, a pesar de que sabes que hizo algo malo, es de perdón. Ella busca expiar lo que hizo. Entonces, ¿qué pasó cuando llegamos al capítulo 5? Si bien yo todavía no acepto como tal el diseño de Hugi Yugi, sí debo decir que con el lore que nos dieron del personaje, ahora yo no lo siento como alguien sin identidad que solo sobrevivió. Para mí ya no es la bestia que se comporta porque así y tal, no. Es una bestia que se comporta así porque en algún momento fue un niño al que tuvieron que adiestrar para que se comportase como animal. Y no solo él, muy probablemente, y me atrevo a decir que todos los experimentos y juguetes que estuvieron en la fábrica sufrieron algo parecido a Hugi. De hecho, en el mediante el ARG se nos subió un video que mostraba a Catnap siendo torturado, de una manera muy parecida, pero en vez de estar mostrándole los videos de Miss Gracie, le muestran la línea de los Smiling Critters como comercial, para que él sepa que él es Catnap. Entonces, todo ese tortura que le hicieron al personaje de Hugi me hizo que conectara mucho más con él y dejara de verlo como un simple animal cualquiera. Que no da miedo, porque no es un animal que tiene que dar miedo. Es un animal que por dentro tiene un niño todavía y que solamente actúa porque lo obligaron a actuar así. Pero su verdadero corazón es actuar y ser una persona tranquila frente a Kissy. Y bueno, hablando de Kissy, obviamente, con Hugi está más que claro que eran pareja. Desde el capítulo, o sea, desde la canción del capítulo 3 ya se da a entender que hay una química allí. Pero el prototipo aplicó la de por atrás no duele y mataron a los enamorados. Personalmente yo prefiero que tanto Hugi como Kissy sigan muertos para el capítulo 6. Pues si ya de por sí en este capítulo 5 se agilaron con mostrar la forma cruel en la que adiestraron a Hugi, encontraría que para el capítulo 6 sería mucho más cruel saber que dejaron a uno de los dos con vida y que tendrá que vivir sin la compañía del otro por el resto de sus vidas. Y yo encuentro que eso no es correcto. Aun cuando Hugi Wugi venda como pan caliente para los fans, no vale la pena hacerlo. Tienen que estar muertos los dos, porque ese es el destino que cumplieron dos amantes. Luego tenemos a la otra pareja, pero estos son más de amigos. Y me refiero a Giblet y a Chomp Chompkins. A ver, yo a pesar de que siempre me he quejado cuando agregan personajes nuevos, que misteriosamente nunca hemos sabido de ellos, y que mágicamente tienen carteles exclusivos en esta nueva zona, debo decir que estos dos me sorprendieron gratamente, pues con suerte los tuvimos teseados de alguna manera en uno que otro teaser y en el RG. Entonces fueron muy sorpresas dentro del propio capítulo. A diferencia del capítulo 4, que nosotros sabíamos ya qué personajes iban a estar en el juego como enemigos, porque los teasearon con los trailers de gameplays, los teaser trailers de historia, el ARG. De hecho, como el más novedoso fue Dewey, y Dewey lo revelaron en el último trailer gameplay. Entonces fue como... Pero ahí está el primer gran punto, que fue una sorpresa. Y el segundo gran punto es que son aliados que genuinamente quieren destruir al prototipo. Y que para mí es algo bueno, de hecho. Pues al fin y al cabo, ¿cómo es posible que en un lugar donde el prototipo rige con mano dura, cuasi dictador en ese aspecto, no se haya formado una resistencia en contra de él? Y acá tengo que aclarar que, por ejemplo, los juguetes del refugio seguro no eran resistencia, pues el que más pelea daba era Dewey en ese aspecto, y el resto eran víctimas que estaban escondidas del prototipo. Lo odiaban, por supuesto, pero no están en las condiciones para ir a pelear. Y por ende, Dewey se transformó en ese escudo protector dentro del refugio seguro. Y aun cuando Dewey fue un aliado, prefirió seguir fiel a quienes verdaderamente estuvieron allí antes que hacerle caso a Poppy. Pero bueno, volviendo a estos personajes de Giblet y de Chomp, está genial la dinámica de querer traicionar al prototipo, y sobre todo
la forma en la que ambos personajes intentarán acabar con él de alguna u otra manera. Pues al fin y al cabo, nosotros somos la parca, o el carnicero, llámenlo como quieran, de Playtime Co. De hecho, verdaderamente deberíamos ser el ángel, pero en fin. Nosotros somos la muerte en ese aspecto, que debemos acabar con el prototipo. Tenemos a Giblet, quien nunca quiso tomar el papel de héroe porque no se lo encontraba digno, y que ahora va a combatir para poder intentar de acabar con este personaje. Y tenemos a Chom, que Chom es un agente secreto, prácticamente un espía en toda la extensión de la palabra, quien intentará de acabar con él. Y espero que para el capítulo 6 sigamos teniendo estos personajes y que no de repente el prototipo los aniquile. Espero que no estoy dispuesto a soportar más pérdidas de amigos. Luego tenemos a Lily Love Braids, el personaje que verdaderamente dividió a todo el fandom por su diseño. Eso es mucho. A ver, de este personaje debo decir que entiendo por qué a muchos no les gustó su diseño, a la vez que su actitud. Pues es algo que no encaja con el resto de los laboratorios, pues ella está loca, evidentemente, pero está intacta. Está muy pulcra con respecto al resto de los personajes, aún siendo el último Bigger Body hecho, en un lugar en que literal ni la mano de Dios se atrevería a tocar. Sin embargo, debo decir que Mob sabe crear personajes femeninos locos. Pues Mommy les quedó muy bien, Miss Delight es turbia, y Lily de hecho no se queda tan atrás con sus delirios, y sobre todo por su lore involucrado a la mujer que nos dio momentos bastante incómodos con ella. E hizo que el personaje funcionara de manera maravillosa. Y de hecho, aparte de seguir halagando a este personaje, es el primer Bigger Body 100% efectivo que creó Min 6. Ahora, si hay algo malo de este personaje bajo mi gusto, y dejando de lado su largo puzzle, es que durara poco tiempo en pantalla. Pues el personaje pintaba para ser como una cazadora efectiva de 1006. Bueno, al fin, igual lo veía poco probable, pues después de todo, nosotros, junto con la ayuda del prototipo, hicimos mierda a su casa. Pero bueno, por último, con respecto a este personaje, si es que este personaje rompe la línea de tiempo de juguetes, mira, no es tanto, debido a que el personaje, primero, no sabemos en qué periodo fue hecho, porque el Bigger Body, hasta donde se tiene entendido, fue el último que salió como en el 95. Y es más, después el mismo 1006 la condicionó para que tuviera el cerebro de la señorita Gracie. Entonces, no es tan definible en qué momento de la línea de tiempo. Pero ojo, no fue un juguete rechazado, porque evidentemente tenía ya dibujos hechos el personaje y tenía su línea de audio. Entonces, de que iba a salir o salió, lo hizo. Ok. Pero no me molesta tanto ese aspecto, pues como no se deja en claro en qué momento, o si fue muy cercano al 95, o mejor dicho, muy cercano a la fecha de la hora de la alegría. Es difícil dilucidar si es que rompe esta línea de tiempo o no la rompe. Yo creo que lo que más me disgustó del personaje fue su poca aparición. Pero el personaje es genial. Su diseño, su lore turbio con respecto a la Miss Gracie, que todavía tiene el cuerpo de ella. Excelente el personaje, excelente. Insisto con mi comentario, se nota que aquí, aunque sea repetido en el concepto de Mommy o Miss Light, se nota que Mob sabe crear personajes trastornados femeninos. Luego tenemos a los Wrong Side Optimals y los Optimals. Y aquí yo quiero ser un poquito más quejumbroso para hablar. Y es el por qué esta línea existe. Muy bien, empecemos a tirar cosas. Cuando se presentaron en el capítulo 3 la línea Smiley Critters, a mí me gustaron, a pesar de que me consta que acapararon mucha atención. No eran tan mal juguetes, de hecho son muy buenos, es un concepto muy llamativo. Para ser Playtime Co es un concepto muy llamativo. Pero con el capítulo 4 y los Nightmare Critters, yo me dije a mí mismo, ya aquí Mob se les va a olvidar toda la tracalada de personajes que tienen de por sí. Y de hecho tienen hartos personajes como para hacer los Bigger Bodies o juguetes vivos que ataquen. Y con esta línea siento más de lo mismo. De hecho creo que en el video pasado, cuando me quejé del capítulo 4, mencioné que ojalá que no sacaran como una línea de Halloween de los personajes. Y bueno, digamos que los Bronze Optimal fueron algo parecido. Si los dais vuelta son bastante como Halloweenescos sus diseños. Están bacanes, pero son muy Halloweenescos. Aunque bueno, primero no son critters. Y segundos, están rechazados o están fallidos. Creo que aquí me quiero detener para reclamar.
Y es que a pesar de que no fueron aprobados por Playtime, hay dos cosas que me molestaron de inmediato cuando leí la palabra rechazados. Y la primera fue, ¿para qué promocionarlos entonces? ¿Para qué crear toda esta campaña tan enigmática? Dejar que sí se vean su nombre en el registro de marcas. ¿Por qué hacer eso si al fin y al cabo son juguetes rechazados dentro de la misma empresa? No tiene sentido gastar tanto tiempo en incluir personajes que no vas a usar en el juego, de hecho. Y la segunda, y la más vital, son los términos de continuidad con respecto a las cosas. En particular de los coleccionables. ¿Por qué? Okay. En el juego como tal ya hay un área de juguetes rechazados que conocimos en el capítulo 2. Por ende, no tiene ningún puto sentido que existan los coleccionables de los Ronzai Optimals fuera de esa área de juguetes rechazados. Es más, ni siquiera sabíamos de estos personajes rechazados, aunque fueran del capítulo 5, obviamente, o salidos directamente en el 90 y algo. No tiene ningún puto sentido porque, por ejemplo, nosotros teníamos los diseños de Mommy, que son del 91, en el área de rechazados. Entonces no tiene sentido que estén los coleccionables por allí sueltos. Claro, dentro del punto de vista del gameplay son coleccionables, no es como que sean los juguetes verdaderos, efectivamente. Pero a su vez me resulta tonto entonces decir que son rechazados o son un fracaso. No tiene sentido. Y digo todo esto porque si ahora incluyeron personajes que fueron rechazados estrictamente, significa que, por ejemplo, para el capítulo 6 podrían incluir otra línea que son de juguetes rechazados, o tomar a los juguetes rechazados del capítulo 2 y hacerlos villanos. ¿Eh? Y todo este argumento base y se sostiene porque en el capítulo 2 nosotros ya habíamos visto que estos personajes, los rechazados en particular, tienen su isla como tal. Estaban los planos de Mommy que demuestran que los bocetos sí se hacen y se rechazan por alguna razón. Y además que en el ARG del capítulo 5 hay una nota para estos personajes que son definidos por el mismo Lake Pierre en la hoja 1, de que fracasaron, reutilicen material y toda la santa cosa. Y en una segunda hoja escrita por el prototipo que dice que le gusta la idea de los Optimas porque quiere dar vuelta a juguetes. Y de aquí me sale otro problema, dejando de lado un poquito a los Ronzai Optimas un momento, que fueron los Optimas en particular, de los cuales hay por lo menos uno que me molesta, que son los Rommers, que son como estos amarillos que parecen dinosaurios, pero que realmente son otra cosa. ¿Y por qué lo digo? En el video de la intro del capítulo 5, se aprecia que, obviamente dejando de lado el tráiler de los Ronzai Optimals, el prototipo está haciendo una operación. Y se aprecia que está haciendo una operación en un oso de peluche. Y aquí es donde empieza el drama. O sea, ya, a ver. Se supone que en Playtime jamás hemos visto un oso de peluche dentro de la línea de juguetes canónicas que no sea Bobby Bearhawk. Ok. Entonces, ¿de dónde salió estos osos para hacer los Rommers? Y no me compro la idea de que el prototipo los fabricó desde cero, todos estos osos de peluche, para luego hacerlos un Rommers y que formen parte de esta línea Optimas que vigilan los laboratorios. No me lo compro. Así que claramente hubo una era de Playtime Co. donde se hicieron osos de peluches que no fueron Bobby Bearhawk. Ahora viene otra pregunta. Si ese es el caso y se hizo una línea de juguetes oso en algún momento, ¿quiénes son? Y la respuesta, por lo menos a mí como tal, es que originalmente este oso de peluche amarillo iba a salir en el capítulo 4. Hay conceptos de artes en que algunos de estos ositos iban a estar en el montón de cadáveres afuera de la prisión, pero que al final fueron descartados. Así que, por lo menos para los Rommers, como tal, se hicieron en base a osos de peluche que estrictamente Playtime Co. hizo en algún momento. No sabemos cuándo, pero los hizo. Ahora bien, si pasamos al otro Optimal, tenemos a los Crushers, de los cuales, de hecho no se sabe de qué peluche provienen. Originalmente yo pensaba que eran Dog Days, pero al parecer, si los Rommers no fueron personajes de la línea Critters, y fueron de una línea de juguetes totalmente distinta, los Crushers deberían ser de una línea distinta también. Así que no sé. Para ir cerrando con estos personajes de Optimas, yo pensaba que, o sea, para darle como un sentido a este tema del oso, me hubiera gustado que este oso peluche en particular hubiese estado en la fiesta del té de Lily. De la misma manera que hubiese habido un Dog Day dentro de la fiesta del té de Lily, para que hubiera cierto sentido en que habían 3 juguetes nuevos que iban a estar en la fiesta de Lily, que nosotros íbamos a tener que encontrar,
Y estaba este Dog Day y este osito peluche ya incluidos en la fiesta del té esperando a Lily para tomar. Pero bueno. Ahora volviendo con la línea Onside, que otra cosa que me molesta fue lo del Focus Group y su comercial. A ver. Al Focus Group, cuando lo escuchamos en el audio como tal, ¿le mostraron el video o le mostraron los juguetes? Y si estos eventos fueron puestos al mismo tiempo o por separado. Lo pregunto porque hay uno de los padres que comenta que le gusta uno que tiene un porro, que se refiere a Doodle Pons, pero que en el comercial no se aprecia a Doodle teniendo como este porro, que realmente es un pincel, y eso solo tendría sentido si a los padres le hubiesen enseñado los juguetes en físico. Y si es así, aquí viene otro problema, y es que no tiene sentido para el test de juguetes que se le hizo a los padres se les haya dado un comercial con diseños aprobados si el Focus Group claramente tiene rechazo de personajes. O sea, ¿aquí quiero decir con esto? No tiene sentido que el juego, o sea, la misma empresa haya hecho ya un comercial con estos personajes si el grupo de testeo los estaba rechazando. No tiene sentido. Y aquí alguien podría decir que en Playtime jamás se hicieron diseños de personajes. Mentira. Nosotros ya sabemos que eso es mentira, pues lo comprobamos arriba en lo que expliqué anteriormente. Existen los bocetos de Mommy y Longlegs en el capítulo 2 y de hecho fueron rechazados, así que no tiene sentido que se haya hecho un estudio de mercado y un estudio de Focus Group con un grupo de padres que estrictamente digan que no les gustaron los personajes para que después ocupen estos mismos diseños que no le gustaron a este grupo. No tiene sentido, es tonto, es estúpido. Sin embargo, lo que sí tendría sentido es que en Playtime Color sacaron sí o sí. ¿Y por qué sí digo esto? A pesar de que se les diga como fracaso o que son rechazados. Porque al final del audio, o sea, sí, al final del audio, o sea, al final del comercial, perdón, se menciona que ya están disponibles esta línea nueva de juguetes. Y aquí hay que culpar a la dirección de marketing de la empresa. O en general a los hueones a los grandes puestos, porque no tiene sentido generar una línea de juguetes que está siendo rechazada evidentemente para después sacarlo y saber que van a fracasar. Bueno, es tonto, es estúpido, insisto, es muy ahueonado por parte de quien haya planteado y haya dicho esa hueá de que sí, efectivamente los vamos a sacar al mercado a pesar de que sabemos que a la gente no le va a gustar. Yes. Pero dejando un poco la negatividad de lado, tengo que decir que hay cosas que sí me gustaron de estos personajes, dejando de lado los diseños, ok. Y es que se aprovecharon de la ola satánica de los 80-2000 más o menos. Porque puta que fue cierta esa weá de que la gente, weá que veía, decía que era satánica. Bueno, la historia siempre se repite, siempre van a encontrar que hay propaganda de algo, pero es divertido saber que quisieron referenciar este gesto de la ola satánica. Lo que sí me genera duda con respecto a esto último es si es que los padres en este aspecto estaban criticando a los Onside porque eran grotescos o porque en la década del 90 ya había mucho prejuicio con Playtime. Digamos que el problema que tuvo con Catnap y su humo rojo les costó credibilidad, por supuesto. Y estoy muy seguro que lo que pasó en el accidente del niño en el comercial de Dewey fue algo que se supo en todo el público. Entonces, me queda esa duda, si es que los Onside Optimus fueron descartados por esta ola satánica sin motivo aparente, o porque la fábrica ya tenía un historial de ciertas cosas turbias que el público sabía. Bueno, lo explicaré un poquito más abajo, pero que quede en el aire la cuestión. Luego tenemos a el prototipo. Llegamos al momento culmine en general de la saga, pues se nos presenta el villano principal, de quien venimos sabiendo cada vez un poco más con cada juego y RPG que pasa. Pero hemos llegado a un punto de quiebre máximo. Hay que saber quién es el prototipo, qué clase de parentesco tiene con Poppy y qué tanto organizó él para la hora de alegría. Y obviamente abordemos un poquito el diseño del personaje. Está muy bueno, pero creo que es momento de ir resolviendo estos puntos desde el más fácil al más difícil. Ok. Y obviamente el más fácil tiene que ser su diseño. Me consta que el prototipo tiene que ser temible, pero muchos, y me incluyo, pensábamos que se parecería al altar que le hizo Catnap en el capítulo 3. Sin embargo, la realidad fue otra, y yo entiendo por qué no se tendría que parecer a este diseño.
Porque si, digámoslo de esta manera, si lo hacemos muy grotesco, ¿cómo chucha vaya a vender tu juego de Mascot Horror si la mayoría de tu mercancía se vende para un público que objetivamente tienen que ser niños y o adultos que les gusten estos personajes? No creo que haya sido una buena idea dejarlo deforme, y de hecho, a pesar de que hay un modelo, hay una versión alternativa de cómo iba a ser el prototipo como tal, hay sus diseños primitivos, digámoslo así, que son tétricos. Yo entiendo el por qué no lo quisieron dejar en el juego y por qué lo tuvieron que diseñar tanto. Pero sí le tengo que dar la razón a, por ejemplo, la gente que les vio mucho parecido a la Poppy poseída, porque, a ver, el que haya visto ese capítulo de Digital Circus, no me puede negar que el prototipo no tiene aires a él. La cara demasiado pálida, la sonrisa con dientes medios afilados. El gorrito de Arlequín, obviamente, porque es un Arlequín, pues tiene que tenerlo, pero el ojo amarillo con la negra en su ojo es como demasiado sospechoso, diría yo. Mucho. Y me da pena porque, a pesar de que el diseño del prototipo está muy bueno, me da pena lo siguiente, y es que lo filtraron. Me encima yo vi el filtrado. ¿Cómo Mob fue tan irresponsable en ese aspecto de confiarle a alguien o dejar que alguien sapeara y revelara a su villano más temible? No. Te creo ya que los fans se hayan ideado una forma de recrearlo, pero al final sí se lo filtraron, y eso penca. Pero el diseño está en la raja. Ok. Ahora pasemos a otro tópico, y es ¿quién fue el prototipo? Pues en este capítulo sabemos que es Oli, obviamente, y que durante el proceso de transformación probablemente perdió su identidad, o mejor dicho, la reemplazó él personalmente. ¿Y por qué digo eso? Bueno, desde el capítulo 3 que se nos presenta a Oli, el prototipo nos mintió a todos, e hizo que Poppy confiara en él durante todo el capítulo. Cuando avanzamos al capítulo 4 y vemos y oímos el VHS de Poppy con Oli, notamos que tienen una cercanía muy particular. Todo este tipo de interacciones que tuvieron antes de la hora de la alegría se sienten muy cálidas. Y luego de que Oli nos traiciona y se presenta como el prototipo, Poppy se asusta. Nosotros sabemos que ella conoció a alguien que se llamaba Oli, y que muy probablemente el prototipo lo mató. Es lo que todos pensábamos. Pero ahora en el capítulo 5 se nos reveló que el prototipo, Poppy y Elliot se conocieron. No sé si directamente en vida, pero sí se conocieron. Y lamentablemente Elliot, a quien una vez pintamos como un santo dentro de la fábrica, se atrevió a jugar con la vida, y con ello dio a pie a que un montón de bastardos en el futuro intentaran igualar sus acciones. A pesar de que el acto de Elliot fuese casi noble, más egoísta que noble en ese aspecto, porque resucitar a una hija muerta, el personal de Playtime Co no tenía esos mismos intereses que Elliot. Y lamentablemente, si tú quieres algo en la vida, debes perder otras cosas y afectar a otros. Así es. Y dicho y hecho, Elliot muere sin poder disfrutar su vida con Poppy y afectó a un pequeño Oli. Y acá que nos queda resolver entonces, si nosotros ya sabemos que Oli conoció de alguna manera a Elliot y a Poppy, ¿quién mierda fue Oli? El juego como tal no dice quién es. Sin embargo, podemos ir hilando cosas como para formar algo medianamente accesible y creíble. Primero, Oli conoció a Poppy y a Elliot estando vivos, mas nunca se nos explica el tipo de vínculos de ellos entre sí. Sin embargo, sabemos que se conocen por la forma en la que Oli se expresa con Elliot al saber que si resucita a Poppy, Elliot se va a olvidar de Oli como todo el mundo lo ha hecho. Segundo, nosotros sabemos que Poppy no es hermano biológico de Elliot, de Oli, debido a que si fuera, por ejemplo, Oli el hermano mayor de Poppy, él ya la habría conocido hacía tiempo. Y por ende el tipo de diálogos que debiesen tener serían otros. Segundo, es casi imposible de que Oli sea menor que la Poppy en ese aspecto, pues siempre se dio a entender que cuando Elliot se casó solo tuvo una hija, y cuando murió Poppy se quedó viudo, se divorció de su esposa. Y que en este sustento de crear, este sustento de tener felicidad, creó el Playcare. Y otra razón para creer que, aparte de que se conocieron y evidentemente no son hermanos, fue por una publicación del día de San Valentín que hizo Mob Entertainment, que dice algo más o menos como
Quizás el amor pueda reparar estas cosas rotas. Por lo que me lleva a pensar que si Ollie y Poppy se conocieron en vida, si Ollie y Poppy no comparten un rasgo sanguíneo en ese aspecto, me hace pensar que Ollie amó a Poppy en algún momento. Y que podría ser esa la razón del prototipo, del por qué está tan obsesionado con ella. Y segundo, el por qué Elliot menciona dentro de ese mismo cassette, menciona que Ollie se llevaría muy bien con Poppy. Tercero, y lo más importante, ¿por qué el prototipo decidió usar la voz de Ollie para acercarse a Poppy? Sabemos que ellos hablan durante un par de VHS, y si este tipo de conversaciones que tienen son bastante cálidas, bastante de amigos en ese aspecto, o de quizás algo más, un poquito más de cercanía cuasi romántica. Y lo otro, le daría un sentido mucho más de amor obsesivo, esa frase que se mencionan tanto en el VHS como en la publicación de Mob en Twitter, frente a un amor obsesivo que a un amor fraternal. Por ende, para mí, en base a lo que ya se dijo, Ollie conoció a Poppy, se enamoró de Poppy, Ollie era un huérfano como tal, acepta trabajar con Elliot para resucitar a Poppy, y Poppy, cuando Poppy resucita, Ollie quiere conocerla como de lugar, a pesar de que sea un deforme gigante, y en ese arrebato por intentar de saludar a Poppy de alguna u otra manera, termina matando a Elliot. Lo que termina provocando que Late, por ejemplo, de hecho fue el mismo Late quien revisó después la oficina, se encuentre con estos tres personajes, uno muerto, dos vivos, que no deberían estar vivos, y decide iniciar ya las experimentaciones. Y para ir finalizando un poco en este personaje del prototipo, vamos a plantear si es que este personaje tuvo relevancia durante la Hora de la Alegría. Pues si algo se nos ha dicho desde el principio es que el prototipo quería liberarse y asesinar al personal porque hacían cosas horribles a los niños en ese aspecto de la misma manera que una vez Elliot le hizo a él. Así que claro, durante esta era en la que estuvo suelto, digámoslo, se hizo aliados. Tiene a su discípulo Catnap, tiene a mi enemigo que fue el Dr. Harry Sawyer, y con este tipo de aliados iba a lograr crear un caos involucrando un montón de juguetes vivos y experimentos para acabar con todo el personal de Playtime Co. Perfecto. Pero hasta el capítulo 4 se pensaba que todos estos seres fueron capaces de liberarse gracias al prototipo. Sin embargo, en el ARG que nos dieron en este capítulo, se nos cuenta que hubieron personas que ayudaron a los experimentos durante el 8 de agosto, de los cuales por lo menos conocemos a dos que son fijos sí o sí, que son Stella Graver y Preston Willard. Ahora la duda es, ¿el prototipo ya sabía que ese día se abrirían las puertas o no? Lo lógico sería pensar en que sí. Por ende, alguien le dijo para que convenciera a los demás que debían que ese día iban a abrir las puertas y por ende ese día podían salir y cobrar venganza. Y ese alguien tiene que haber sido Preston, no es otra persona. De hecho, por algo tiene el castigo de estar transformado en una quimera al final del teaser trailer, donde lo presentan. Pero Preston pudo haber liberado a todos los experimentos al mismo tiempo, sabiendo que muchos no deberían estar en los laboratorios o en la prisión. No. Y ahí es donde entra Stella. Stella, recordemos que es un personaje de los grandes dentro de Playtime Co. Por ende tiene acceso a la Omnimano y puede pedirla cuando se le levante la raja. Por ende, es muy probable que mientras Stella y Preston se hayan coordinado de tal manera en la que Stella iba a liberar a todos los prisioneros al mismo tiempo, y Preston se iba a encargar de soltar a los que están en los laboratorios. Y dicho y hecho, sabemos lo que pasó en la Hora de la Alegría. Lo que sí no se ha dicho, y probablemente ese sea el caso, fue si Rich tuvo participación o no. Recordemos que si alguien sabe dónde podrían estar los niños sería Rich. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Pues Rich conoce toda la fábrica, ha estado desde el piso 1 hasta el piso 4. Además de que él conoce a los obreros y por ende podría haberle dicho a algún obrero que faltara ese día, a su mejor capataz tal vez. Pero aquí el tema es que me hace dudar si es que Rich participó en esto con tal de defender a los niños, es que Rich estaba dispuesto a perder a un montón de obreros que eran inocentes. No creo que Rich se haya dado la paja de hablar con Stella y con Preston y haberle dicho, oye, ¿sabéis que quiero que dejen libre a los obreros ese día, que lo hagan faltar, una cosa así?
Lo veo poco probable, lo veo poco probable. Pero de los que sí o sí sabemos que participaron en la Hora de la Alegría, porque le dieron la rienda suelta al prototipo y demás, fueron Preston y fue Stella. Ahora pasemos a otros temas bastante peculiares dentro del juego y en general de la saga. Primero, y yo lo voy a decir que a pesar de que me consta que es un juego y que debo tomármelo como ficción, hay cosas que desde el capítulo 3 me llevo pensando en cómo chucha, habiendo una fábrica tan grande y con tantos juguetes, no haya habido ningún tipo de weón que dudara de las cosas que se hacían en la fábrica. O sea, descontando de Rich, que Rich ya sospechaba que había mierdas raras en la fábrica, lo mismo que Rowan. Como he dicho en otros videos, idiotas hay por todos lados y la fábrica no es una excepción. Y estrictamente, por ejemplo, alguien tiene que llevar las finanzas. Lady y Eddie podrían llevar las finanzas, sí, podría ser, pero ¿cómo no van a tener un departamento de finanzas? Y cómo ese mismo departamento no notaría que hay gastos excesivos, por ejemplo, en plantas que no se ven en el primer piso. O por ejemplo hay un exceso de compra de telas y se supone que los juguetes que debiesen hacer mensualmente no debería variar. Y otro, por ejemplo, tipo de desbalance que encontrarían sería en la compra de comida para huérfanos. Los huérfanos comen, efectivamente. Imagínate que compran 1 kilo de pan para, no sé, 10 huérfanos, por poner algo, ¿no? Tal vez menos. 5 huérfanos. Compran 1 kilo de pan por cada 5 huérfanos, por poner un ejemplo. Y que de repente, a medida que pasa el mes, van notando que ese kilo de pan va disminuyendo porque no hay huérfanos. No sé, como me parece extraño. Me parece muy extraño eso particular. Otro tipo de personajes que podrían sospechar demasiado de qué cosas extrañas hay en la fábrica son el personal de aseo. Aquí vamos evidentemente a descartar el personal de aseo de los laboratorios. Aquí me refiero a la primera planta y a los obreros. En la primera planta, lo que más deberían cuestionarse el personal de aseo como tal, debería ser el por qué esta fábrica que es tan grande con tantos juguetes, no hay tantos juguetes desparramados en el primer piso, siendo que es donde en teoría se llevan a cabo las guías turísticas. O por ejemplo, el por qué el patio de juegos no tiene tanta suciedad si estrictamente hay un montón de niños corriendo sueltos. ¿Ven a lo que me refiero? Y por ejemplo, si pasamos al personal de aseo de parte de los obreros, que es algo muy importante de decir ahora, es lo siguiente. ¿Cómo chucha siguen cavando hacia abajo si las piedras y tierra son difíciles de sacar desde el agujero? Y me imagino que eliminarlos hay que subirlos a la superficie. Es como extraño, es como, bueno, ¿por qué mierda sigue habiendo tanto escombro? ¿Y de dónde va a terminar todo el escombro? Si se supone que es una fábrica de juguetes, ¿por qué hay túneles hacia abajo tan grandes? Y sobre todo, e incluir ahora los internos, que son pollitos, son gente nueva que tiene que preguntarse en, por ejemplo, ¿por qué solamente estoy trabajando en el piso 1 o piso 2 de la fábrica? Pero no puedo ir tan abajo. ¿Qué tipo de cosas hay ahí abajo que no le permiten a un interno ir? Pero por ejemplo, no puedo bajar a la Game Station, no puedo bajar al Playker, pero sí puedo caminar por la red de ensamblaje para llegar a otros sitios. Es como extraño, no sé. Me parece demasiado extraño ya planteado de esa forma. Hilando lo anterior, dicho todo esto, son las visitas turísticas. A ver, exactamente las guías de tour que ofrecía la empresa, ¿qué clase de lugares visitaban? Pues si visitaban solo la planta principal, que está disponible, digámoslo así, quiere decir que cualquier weón que pagara el precio del boleto tenía acceso a la manufactura de los juguetes. Eso es preocupante, y sobre todo porque si algo me ha enseñado la ficción, es que si una empresa permite visitas a sus instalaciones, cosas malas van a pasarle a los turistas. Ha pasado un montón de veces. Y por lo menos nosotros sabemos que una vez pasó. Y que fue con una de las 3 partes de DOI. Aspecto que implicaría que la fábrica, solo por su parte de manufactura, era enorme. Pues, ¿cómo no iba a hacerlo si tenían como 19 líneas de producción haciendo juguetes distintos? Así que eventualmente más de un accidente de la calaña como el que le pasó a Jack con el personaje de Dewey
debió haber sido muy común. Ahora, si habían sitios debajo de la planta principal a los que pudieran visitar los guías turísticos, o sea, y los turistas obviamente, tendrían que ser lugares donde no habrían huérfanos, situación que vuelve a remarcar mi punto de que no tiene sentido de que veamos, por ejemplo, juguetes en áreas que no que sean exclusivas solo para huérfanos, sabiendo que es una empresa gigante de juguetes, po. Y obviamente los turistas que quieren comprar algo o tienen a un hijo que quiere comprar un juguete en particular, no se les puede negar ese juguete porque no existe en la zona principal de la planta. Yo quiero creer que en la planta como tal había más sectores de venta de juguetes. Quiero creer para cuando salgamos de la fábrica y poder ver ese tipo de juguetes, porque si no, estamos muy mal. Bien, siguiendo con esta temática de los espacios grandes, hay que hablar del extraño Playtime Park. Hay que ser sincero, yo me esperaba que esto fuera como un chiste dentro del capítulo 3. No me esperaba que lo hicieran canon de alguna manera. Y que si alguna vez lo tenían pensado hacer realidad, se cerró la idea porque ocurrió la hora de la alegría. Por ende nada se puede hacer. Sin embargo, este capítulo parece que da a confirmar que existe un Playtime Park. Situación que me complica bastante. Pues si hay un parque de diversiones bajo tierra, ya hará que la situación de Playtime Co. de por sí absurda sea mucho más tonta aún. Y solo por la física. ¿Por qué? Ok. Digamos que la corteza terrestre tiene un grosor de capa de 70 kilómetros. ¿Es mucho espacio? Sí, por supuesto. Ok. Pero que la fábrica con suerte necesita 1 kilómetro para trabajar de alto. Ok. Y que por lo menos tienen 4.500 kilómetros de túneles dentro del área de la fábrica. Por el subsuelo me refiero. Bien. ¿Me pueden explicar cómo es que no ha ocurrido un derrumbe en los espacios donde ha estado el protagonista? ¿Me pueden explicar cómo, por ejemplo, la cúpula de Plakers permanece intacta en ese aspecto, sin rocas gigantes que hayan roto la cúpula? ¿Me pueden explicar cómo es que la prisión sigue en pie si es que a la prisión llegaba un tren? Y no me quiero ni imaginar cómo debieron haber sido los laboratorios y la construcción para los laboratorios, que están mucho más abajo que la prisión. Y aunque alguien podría decirme, ya, pero es que es imposible un derrumbe porque 1 kilómetro no es nada, pues es seguro todavía. No. Los derrumbes y desprendimientos en minas ocurren inclusive a menos de 1 kilómetro. Entonces, esa weá de que durante 20 años que la fábrica cerró en ese aspecto, que 20 años. Que en 10 años desde que la fábrica cerró y en 20 años que por lo menos, o sea, en 20 años, y por lo menos desde que sabemos que se hizo el Playker, no se haya derrumbado alguna vez, me parece muy extraño, demasiado extraño. Así que personalmente espero que si hay un Playtime Park sea fuera de la fábrica, idealmente. Y que no tenga nada que ver con negocios, por ejemplo, en Japón, en Alemania o en Rusia, que es por lo que pareciera ir la conversación con Eddie Ridderman. Y además de que nosotros sabemos que había contacto con otros países, pues en las cintas VHS de Poppy y de Kissy están escritas en alemán y en ruso. Así que, bueno. Preferiría que no hubiesen otras fábricas Playtime Co. fuera de Estados Unidos. Porque si de por sí este público gringo que está haciendo... O sea, este personal gringo que está trabajando en Playtime Co. es cruel. No me quiero ni imaginar cómo de crueles pudieron haber sido un Playtime Co. de un Japón que viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Una Unión Soviética que, si bien está flaqueando, podría haber hecho experimentos terribles, y lo mismo una Alemania oriental. Aunque claro, eso sería más si estuvieran en los 60, 70. Si están en los 90, no, ya ese tipo de cosas no van a pasar. Pero en los 60, 70, además que debería haber pasado algo así turbio. Pero en fin, para ir finalizando, espero que en el capítulo 6 se usen personajes que ya conocemos. Por favor, ya basta de sacar líneas nuevas. El juego de por sí ya tiene suficientes cosas que responder como para seguir haciéndole más problemas. Y por último, lo del capítulo 6. A ver. Si se va a hacer un Playtime Park, espero que sea la última parte de la saga.
en la que podamos recuperar a nuestros aliados Dog Day y Doi, porque los necesitamos. Me consta que los vamos a necesitar de alguna u otra manera, espero. Y bueno, es que no sé por qué pedí un Playtime 6 y mucha gente se quejó con el capítulo 5, po. Pero es que recién nos estamos enterando de los horrores que tiene que mostrar este juego. Estuvimos 2 capítulos bastante suaves en ese aspecto. Un capítulo 3 que dio miedo para muchos. Y un capítulo 4 que perdió el miedo para muchos. Entonces este capítulo 5 que ya nos mostró los horrores de la fábrica, tiene que mantenerse así de aquí en adelante. Sin embargo, aunque yo soy muy consciente de que explotar gallinas de huevos de oro está mal, yo no estoy de acuerdo con la gente que cree que esta saga debió terminar en el capítulo 5 porque así lo hizo Bendy, o que si continuaba a ser como FNAF, y es muy fácil que rompan el canon, o que solo salen más enredos, que están alargados artificialmente como Garden of Banban. Yo les digo, Mob tiene toda la responsabilidad de saber cuándo van a detenerse con el juego. Y si quieren terminarlo en Playtime Park, que lo terminen, pero con Dog Day y Dewey incluidos, si no, no. Pero bueno, si quieren terminar el capítulo 6, que se termine el capítulo 6. Y lo correcto es que si quieren seguir abordando el lore de Playtime Co., que sea con otros juegos que no sean de la tutela de Playtime como tal. Que se ingenien otro tipo de juegos para abordar esta saga. Lo intentaron una vez, sé que fracasaron obviamente, que fue con el Project Playtime, pero se puede de alguna manera engendrar un lore que, o sea, un juego que aborde mucho más el lore de la fábrica. El Project Playtime lo intentó hacer y aunque fracasó, igual nos dio cosas buenas. De hecho, nos dio el spoiler del Playker. Más allá de eso, maravilloso. Nos presentó al Dr. Harley Sawyer con la iniciativa Cuerpos Grandes. Eso es un gran avance para lo que es el lore. Y estoy seguro que el capítulo 6 no va a ser Playtime Park y que Playtime Park va a ser un juego aparte. Espero que así sea. Que en el capítulo 6 volvamos a ver a Dewey y a Dog Day como aliados. Por favor, que necesito saber si es que están vivos alguno de los dos. O sea, tal vez Dewey no, pero Dog Day tiene que tener los monos adentro todavía. Así que espero que se los podamos sacar para que sea amigo. Y en cuanto a Project Playtime, espero que lo revivan. Por último, se tomen 2 años para hacer el capítulo 6 y que ocupen todo un año para trabajar el Project Playtime. Porque ahora hay más Bigger Bodies que se pueden usar y por ende se puede mejorar el juego totalmente. Y esto fue el video de esta ocasión. Un poquito largo, sí, un poquito enredado. Por la forma en la que hablo, sí, bastante. Pero espero que se haya entendido. Si te gustó el video, dale like, coméntalo, compártelo con un amigo, suscríbete. Y nos veremos en otra ocasión. Nos veremos cuando esté retomando la línea de Disney con el infierno de Dante. Que tengo que hablar sobre todo a la hora de la resurrección. Así que, bueno, ahí tendré que sufrir yo nomás. Hasta luego, besitos.